abramos nuestras Biblias en el capítulo 1 del libro de Romanos. Vamos a continuar con nuestra serie. A todas las personas que nos visitan por primera vez, estamos predicando del libro de Romanos, un libro en el que estamos viendo no solamente las buenas noticias del Evangelio de Dios, sino también cómo hace Dios que brille su Evangelio detrás de ese espectro negro del pecado y lo hace ser más deseable para todos nosotros. Si nos ponemos de pie, vamos a leer, voy a leer por cuestiones de contexto para que tengamos más claridad, desde el versículo 21 hasta el versículo 32, pero voy a predicar nada más del 26 al 32. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1, 21 del libro de Romanos así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y esto es lo que voy a predicar el día de hoy. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Pueden tomar asiento. Uno de nuestros deseos en Misión de Gracia es saber qué es lo que Dios nos habla para saber cómo nos debemos de conducir en la vida. Todos y cada uno de nosotros, como se nos predicó el domingo pasado, viviendo con el fin en mente, una excelente predicación como la de Armando también la antepasada, nos debe llevar a tener una conciencia de que un día estaremos frente a la presencia de Dios dando cuenta de nuestras acciones. Y uno de los deseos es que de la boca de Dios escuchemos palabras como: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, pásale al gozo de tu Señor. Y esas palabras las habremos de escuchar de la boca de Jesús, siempre y cuando hayamos sido gente de fe, gente que le ha creído a Jesucristo, que tiene la palabra de Dios en un lugar de honor, que no solamente la conoce, sino que la obedece. Y esta parte de la Escritura, seguida de la última mía, que fue hace 3, donde veíamos qué es lo que hace enojar a Dios. Y veíamos que lo que hace enojar a Dios era que nosotros, sabiendo hacer el bien, no lo hacemos. Tratamos de reprimir la verdad buscando cómo inventamos la de nosotros, al grado tal que el hombre hemos llegado a inventar a nuestros dioses. Hemos llegado
como dice aquí, cambiaron la gloria de Dios invisible por la gloria de hombre mortal, de cuadrúpedos, de animales, de reptiles. O sea, el hombre inventó a sus dioses para que esos dioses que el hombre ha inventado no le digan nada. Entonces, eso es lo que hace enojar a Dios. Ahora, ¿pero qué hace Dios cuando se enoja? Y esta parte de la Escritura, y quiero darles una advertencia, porque lógicamente venimos a la iglesia, venimos al primer domingo del año queriendo escuchar cosas gloriosas, ¿no? Cosas como tu misericordia es para siempre, y sí lo es. Él nos corona de favores y misericordias, que sí lo hace. Que Él mantendrá en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevere, porque en Él espera, que sí lo hace. Que nadie nos arrebatará de su mano, claro que lo hace. Todas las cosas gloriosas que nos gusta o escuchar, las queremos venir a escuchar y nos encantan porque son bendiciones. Sin embargo, también la palabra de Dios nos habla de muchos elementos que tienen que ver con todo aquello que nos prohíbe, que nos limita y que nos estorba para que nosotros no recibamos esas bendiciones de Dios. Y que gente no únicamente ha dejado de recibirlas, ha perdido, literalmente ha perdido la presencia de Dios. Así como lo están escuchando, la presencia misma de Dios de sus vidas. Mi predicación el día de hoy se llama Vidas sin Dios. Y el propósito de mi mensaje el día de hoy es el siguiente: que veamos que cuando de una manera persistente e intencional el hombre abandona a Dios, Dios también lo abandona a él. Otra vez, que veamos que cuando el hombre de una manera persistente e intencional, el hombre abandona a Dios, Dios también abandona al hombre. Entonces está mi sermón dividido en tres partes: es el origen o la naturaleza de nuestro pecado, las manifestaciones y deterioro de nuestro pecado y la esperanza de todo pecador. Leía el día de ayer en las noticias, creo que fue ayer, así en lo que abrí mi teléfono, que la iglesia metodista tradicional vuelve a tener otra vez otra división, otra vez marcada por el desacuerdo que existe dentro de la iglesia por la cuestión de las preferencias sexuales. Y la verdad, ya ahorita a estas alturas del partido no es necesariamente noticia, es una afirmación más de que el deterioro que estamos viviendo y que viene desde el huerto del Edén, es nada más para que lo tengamos enfrente y sepamos nosotros de qué manera debemos de vivir. Entonces, en esta parte de la Escritura que acabamos de leer, vemos y escuchaste tú bien 3 veces cómo el Señor aquí dice que los entregó. El versículo 24, 26 y 28, Dios entregó al hombre a que hiciera cosas que no convienen, que pensara cosas que no convienen, cosas detestables, etcétera, etcétera. Ahora, ¿dónde se origina el que nosotros lleguemos a un punto en el que Dios tenga que abandonarnos? En el que Dios decida entregar a alguien a la inmundicia. Bueno, no es nuestro entorno social, económico, educacional, nada tiene que ver con el corazón. El Señor Jesucristo, de una manera muy clara, dice en el capítulo 15 de Mateo, versículo 18, porque lo que de la boca sale, del corazón sale. Y esto es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen, no dice de la cultura salen, de tu instrucción salen, de tu familia salen, no dice del corazón salen los malos pensamientos,
los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Es de cada uno de nosotros. Desde que nacemos estamos haciendo corajes. Estamos desobedeciendo a los papás. Estamos rebelándonos contra la autoridad. Estamos mintiendo. Estamos haciendo cosas desde chiquititos sin que nadie nos las enseñe. ¿Por qué? Porque estamos manchados de pecado. El Salmo 51 dice claramente: he aquí que en pecado me concibió mi madre. O sea, todos y cada uno de nosotros venimos manchados de pecado. Todos. Nadie podemos andarle echando la culpa a nadie más de las decisiones que nosotros tomamos. El Señor Jesucristo fue claro, fue específico, nos lo deja aquí bien claro para que no andemos echándole la culpa a nadie. Por lo tanto, al oír estas cosas que estoy diciendo, tenemos nosotros que apropiarnos de la responsabilidad de que si nosotros estamos haciendo algo mal, estamos diciendo algo mal, estamos pensando algo mal, es nada más y nada menos que nuestra decisión. Desde el principio, Dios se revela al hombre. Vimos, la vez antepasada, Dios se ha manifestado al hombre de muchísimas maneras. Veía un cuadrito de donde está la manera de pensar de un ateo. Me llamó mucho la atención porque dije, qué cierto, qué real está es una caricaturita donde está un ateo viendo una pintura. Dice, qué arte, qué habilidad tiene esta persona. Mira nomás las líneas, el entorno, los colores, las sombras. O sea, haciendo alarde de la habilidad del pintor. Y luego está enfrente de un edificio. Dice, pero qué cosa tan majestuosa es este edificio. ¿Quién lo habrá hecho? Ve nomás qué habilidad, qué arquitectura, los contrastes, los colores. Todo, qué cosa tan maravillosa. Y luego está una pieza de computadora. Dice, pero ¿qué mente habrá diseñado esto? ¿A quién se le pudo haber ocurrido haber hecho este aparato tan maravilloso? Mira nomás qué cosa tan increíble. Y luego llegan y le dicen, oye, y todo esto lo hizo Dios. Dice, ¿qué Dios va a hacer? Esto se apareció solo. Esto de repente así está. Esto no lo pudo haber hecho nadie. La teología de un ateo es maravillarse con las cosas que el hombre creado por Dios ha hecho, pero desconoce al Dios de la creación. Entonces nosotros aquí desde el principio vemos cómo Dios se manifiesta desde el huerto del Edén a Adán, se ha manifestado a nosotros por medio de las cosas creadas, dice la palabra de Dios, pero hemos querido hacer una cosa, nos hemos querido alejar de Dios, hemos querido pecar, hacer lo que a nosotros nos place lejos de Dios. Por eso vemos en el huerto del Edén como cuando Adán y Eva pecan en desobediencia a Dios, ¿qué es lo primero que hacen? Van y se esconden. Se escondieron. El hombre hasta el día de hoy quiere pecar, pero quiere hacerlo no en la presencia de Dios. Queremos creer que nos podemos salir con la nuestra, al cabo Dios no se va a dar cuenta. Y lo que me llama la atención de la escena en el huerto del Edén es que Dios llega directito a donde están escondidos. Derechito. Le dice, ¿qué hiciste? No hay manera de que nos podamos esconder de Dios en ningún lugar. No existe manera, no hay forma de que nosotros podamos engañarlo. Y lo que está aquí el Espíritu de Dios enseñándonos el día de hoy es que hay una razón por la cual queremos hacer esto. Hay una razón por la cual el hombre llega a hacerse tan rebelde, llega a hacerse tan desobediente, que llega el momento en el que vive literalmente sin Dios. Por una decisión, fíjense lo que les voy a decir, no de Dios, de la persona. Dios no quiere abandonar a nadie. Él no quiere que ninguno se pierda. Pero el hombre, en su ignorancia, en creerse sabio,
cree que puede inventar sus maneras de pecar, asumiendo que Dios no se va a dar cuenta. Hoy por la mañana en mi lectura veía un proverbio que dije, qué sabiduría de Salomón, por supuesto, ¿no? Ese Proverbios 16:14, la ira del rey es mensajero de muerte. La ira del rey es mensajero de muerte. La ira de Dios a la hora de que la ejecuta va a causar muerte. Dice, pero el hombre sabio la evitará. Yo espero y deseo que el día de hoy haya entre nosotros gente que quiera ser sabia a la hora de enfrentarse a una situación. Y escúchenme bien esto, por favor. A una situación a la que me ha tocado a mí y les ha tocado a muchos de ustedes, ver gente caminar en los caminos de Dios y acabar muy lejos de Él. Yo creo que todos ustedes en algún momento dado han conocido una persona que andaba muy enamorada de Dios, muy animada con la iglesia, muy excitado por la cuestión de que ahora estaba conociendo la paz de Cristo y cosas empiezan a pasar que de repente decimos, oye, ¿y fulano de tal? ¿Y fulana de tal? ¿Dónde quedaron? No, hombre, andan bien perdidos. Creo que el día de hoy nos habremos de dar un poquito de cuenta qué es lo que sucede. ¿Por qué personas que en un momento dado han tenido una experiencia con Dios, inclusive, han tenido el entendimiento de la realidad del Evangelio, acaban lejos de Dios? Cuando la palabra de Dios, aquí es lo que estamos viendo, dice que Dios los entregó. Los entregó. ¿Qué quiere decir? Dice el versículo 24. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. El 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. El 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Entregarlos es un término judicial en donde hay una acción, hay una decisión por parte de Dios de soltar a alguien. Y no es soltarlo únicamente como si soltásemos a una persona en el espacio. Ya ven las escenas esas que se ven en las noticias, que sale alguna persona de una nave y andan ahí flotando. No es eso de lo que está hablando. Aquí hay una intención por parte de Dios de que hagan de cuenta que si nosotros fuésemos como una jarra, Dios la dejara caer y el peso de la ley, de la gravedad, lo llevara a donde tiene que ir y ser despedazado. O sea, Dios no deja a una persona a ver, no. Dios, cuando entrega a una persona que ha tomado la decisión de ignorarlo, de rebelarse, de no tomar en cuenta sus caminos, de estar constantemente peleándose con Dios, Dios lo suelta. Es una situación que se origina en cada persona. Esto no es algo que Dios quiera, esto no es algo que a Dios le agrada, puesto que Dios se ha estado manifestando todo el tiempo. Las personas venimos a la iglesia y escuchamos, pues su misericordia es para siempre. O sea, la misericordia de Dios está constante, es activa. De hecho, es más que activa, es proactiva. Dios quiere manifestar su poder en el momento en el que tú abres tu boca y empiezas a glorificar su nombre. En el momento en el que tú empiezas a exaltarlo y a pensar en las cosas que Él te pide que pienses, como dice Filipenses 4:8, pensad en todo lo bueno, en todo lo que es justo, en todo lo que hay virtud alguna, en todas las cosas en que hay algo digno de alabanza. Dice,
pensad en estas cosas y el Dios de paz estará con vosotros. Pero si tú del momento en el que te levantas, empiezas a quejarte, empiezas a reclamar, empiezas a estar molesto porque Dios no ha hecho lo que tú quieres, hermano, hermana, te voy a decir, lo único que vas a seguir experimentando es una dificultad en tu vida constante porque tú no estás viendo la gracia de Dios en tu vida. Puesto que la palabra de Dios claramente dice que es su misericordia nueva cada mañana. Ya el día de ayer ya se quedó, el día de hoy es uno nuevo, que tiene un nuevo comienzo. Pero aquí lo que está pasando es que el hombre ha querido inventar su libertad, ha querido vivir lejano de Dios sin que haya consecuencias para su pecado. ¿Qué es lo que el hombre hacemos cuando caemos en vicios? Bueno, pues vamos a que nos den consejería o vamos a que nos den medicinas o en un momento dado se utilizan más drogas o se busca uno ir de viaje o se hace una persona una gastadora incesante. Queremos de alguna manera pecar y queremos de alguna manera también hacer que nuestro pecado no nos sepa tan feo. Buscamos maneras de cómo le hacemos para pecar sin preocuparnos de que estamos rebelándonos intencionalmente contra Dios. Nos hemos querido hacer libres, pero nuestra libertad nos ha hecho cada vez más esclavos. Entre más lejos de Dios estamos, más hábitos vamos a buscar para satisfacer lo que solamente el Señor Jesucristo nos puede dar. El capítulo 6 del libro de Romanos dice esto, el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. O sea, tú te vas y buscas pecar. Imagínate que el pecado fuera un ente, una persona, y que tú buscas la manera de hacer lo que al pecado le gusta. Bueno, dice, porque la paga del pecado es muerte, o sea, te paga con muerte. Dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro, o sea, el pecado quiere esclavizar a las personas y Dios te quiere dar la vida eterna cuando es tu Señor. Entonces, nuestro pecado, el origen de nuestro pecado, nos lleva a hacer cosas terribles por una muy sencilla razón. No queremos obedecer a Dios, no queremos escucharlo. Quiero que abran sus Biblias, por favor, en el capítulo 4 del libro de Oseas. Oseas 4, versículo 16. Este es el Espíritu Santo de Dios hablando por medio del profeta Oseas, hablándole al pueblo de Israel. Y vean lo que les dice en el versículo 16 del capítulo 4 de Oseas. Porque como novilla indómita se apartó Israel. ¿Los apacentará ahora Jehová como a corderos en ancho prado? Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. O sea, toma alguien una decisión como Israel, andar como una vaquilla loca. Dice, ¿la podré yo pastorear como a una oveja? Dice, no puedo, dice el Señor, no lo voy a hacer. Vean ustedes el Salmo 81. El Salmo 81, versículo 8. Dice el Salmo 81, versículo 8, dice así. Oye, pueblo mío,
y te amonestaré. Si me oyeras, Israel, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. ¿Qué vemos con el pueblo de Israel? Tragedia tras tragedia. Lo buscaban, se arrepentían, les podía, buscaban a Dios, Dios los bendecía, ¿qué hacían? Se apartaban de Dios. ¿No nos pasa algo parecido a nosotros cuando las cosas en nuestra vida están bien? Cuando las cosas en nuestras vidas están difíciles, ¿qué hacemos? Por favor, ayúdame, Dios. Por favor, Señor, sácame de esto. Yo no sé cuántas veces yo he escuchado esto de gente que le ha dicho a Dios, Señor, si me sacas de esta, yo voy a hacer esto y esto otro. Y Dios los ha sacado. Y una vez que vuelven a estar bien, los he visto andar peor después. Abran sus Biblias en el capítulo 7 del libro de los Hechos. 7 de Hechos. Vean lo que hizo Dios con el pueblo de Israel en el desierto por no escucharlo. 7 de Hechos, versículo 38, dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió, fíjense lo que dice aquí, palabras de vida para darnos. Pero nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro, ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Vean el versículo 42. Dios se apartó de ellos y los entregó a que rindieran culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Saben qué fue lo que hizo Dios? Los soltó y dijo, ok, entonces no me quieren a mí, adorar demonios, adorar a las huestes del aire. Dios se retira. Ese es el pueblo de Dios, escogido por Dios para Él. Y el pueblo de Dios dice, no, Dios, no queremos, mejor hacemos un becerro. Con los aretes, con las pulseras, con las cadenas que traían, hicieron un becerro. Y se regocijaron en la obra de sus manos, dijeron, qué cosa tan hermosa hemos hecho el día de hoy. Entonces Dios los suelta y se hacen idólatras no solamente de figuras creadas por los hombres, sino hasta de demonios. O sea, es una cosa sumamente delicada la postura en la que Dios deja a las personas. Les voy a leer del capítulo 10 del libro de Jueces. Escuchen lo que dice aquí. Pero vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Juez 10:13. Ya no te voy a librar. Tú no me quisiste a mí. Fíjate, pasa la interacción esta, Cuando Dios suelta, viene acompañada la soltura que el hombre ha estado buscando de algo adicional. Es, yo ya no te voy a librar del mal. Lo que te vaya a pasar, te va a pasar porque tú quieres tu libertad, tú la estás buscando, allá tú. Segunda de Crónicas 15:1. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, el cual salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme, Asa, todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros y vosotros estáis con él. Y si lo buscáis vosotros, lo hallaréis, pero si lo dejáis, él también os dejará. Yo voy a estar contigo. Tú me buscas y tú me vas a encontrar. Ahora, déjenme les digo algo porque se me hace que pudiera esto causar
problema en alguien que tiene una disciplina, ¿no? Y que llega este tiempo como las vacaciones y perdemos el ritmo de la lectura y de la oración porque andamos de viaje o porque llega gente de fuera. No estamos hablando de instancias o de situaciones en las que por cuestiones extraordinarias se pudiera decir, que no la estoy justificando, dejamos de pasar tiempo con nuestro Dios. ¿Y por qué digo que no la estoy justificando? Bueno, porque Dios es lo primero. Tenemos memorizado el versículo 33 del capítulo 6 de Mateo, que dice, mas buscad primeramente mi reino y mi justicia, y todo lo demás yo te lo voy a dar. Y habrá días en los que nos levantaremos y, ay Señor, ayúdame, por favor, bendíceme. Pero ahí está el corazón. Ahí está el corazón que dice, Señor, yo sin ti no puedo, yo no quiero, no debo. O sea, un corazón que está pegado a Dios, que sabe que depende de la gracia de Dios. No estamos hablando aquí de eso. Estamos hablando de actitudes intencionales constantes que están en una renuencia en la que si estamos haciendo algo incorrecto en la vida y no estamos tomando una postura, entonces estamos diciéndole a Dios, yo no quiero tu consejo, Dios. Yo me aviento mi decisión y yo pago la consecuencia, nomás que no nos percatamos de la trascendencia de las consecuencias. El hombre en ese apartamiento, vamos a encontrarnos con cosas como la soledad, la tristeza, la falta de paz mental, el gozo. Habremos de sufrir y también no quiero que vayamos a categorizar a una persona que tiene ansiedad como alguien que está alejada de Dios. No, no, no. Yo he visto algo y puedo dar testimonio de ello. Cuando personas pasan por ansiedad, que están desesperadamente buscando una solución a su problema y que quieren que nomás les den esa pastillita o les den ese consejo que los libre, yo he visto la mano de Dios en las personas que de una manera constante y diligente lo han buscado. Han buscado a Dios y lo han encontrado. A pesar de su desesperación, de su aflicción, Dios se manifiesta aún en medio del dolor. Pero cuando estamos nosotros de una manera intencional alejándonos de Él, estas son algunas de las particularidades que van a caracterizar a una persona que no quiere nada con Dios. La falta de gozo en su vida. Ahora es el origen, las manifestaciones de nuestro pecado, manifestaciones y el deterioro de nuestro pecado. Pecar es lo contrario a lo que Dios manda. El pecado es contrario al hombre, porque lo que cruza la gloria de Dios se opone a la felicidad del hombre. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros le erramos al blanco, vamos a estar causándonos cosas que nos roban de la falta de paz y de gozo. Cuando nosotros le erramos al blanco, queriendo honrar a Dios, Dios se encarga de enderezar nuestros caminos. Hay un proverbio que dice así, dice, del Señor son los pasos del hombre, ¿cómo entenderá el hombre su camino? Bueno, vamos a cometer errores. El capítulo 3 del libro de Proverbios, los primeros versículos dice, no seas sabio en tu propia opinión, reconoce al Señor en todos sus caminos y Él va a enderezar tus veredas. ¿Vamos a cometer errores? Claro que sí. Pero es preferible cometer errores caminando, buscar hacer la voluntad de Dios, que no hacer nada. Es preferible cometer errores queriendo hacer la voluntad de Dios, que no haciendo nada. ¿Cómo se manifiesta el pecado en nosotros? Hermanos, la manifestación es que lleva al hombre hacia abajo. Lo aplasta. Hay un salmo que dice, como una carga pesada, se han agravado sobre mi cabeza mis pecados. Y otro, creo que es proverbio, ahorita no me acuerdo, que dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia, pero el que lo encubre, dice, no prosperará. ¿Qué quiero decir con lo que estoy diciendo? Es, tú reconoces que estás pecando, arrepiéntete. Arrepiéntete, dale la vuelta a ese pecado,
camina y la persona más intencional en buscar cómo te va bien es Dios. Él va a hacer que te vaya bien en tu camino en el momento en el que tú te arrepientas. Ahora déjame te digo también una cosa, porque no quiero que demos por hecho que estás haciendo algo malo y te arrepientes y a los 5 minutos tu vida más normal. No. A veces duramos tiempo pecando y el pecado tiene consecuencias. Entonces, si tú sabes que estás haciendo algo mal, yo te quiero decir lo siguiente: arrepiéntete. Dile, Señor, yo estoy pecando contra ti. Yo creía que estaba encontrando mi felicidad, mi placer, mi bendición, y lo único que estoy encontrando es mi destrucción. ¿Por qué hacia abajo? Dice el libro de Jonás, en el capítulo 1, les voy a leer así, dice: Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amital, y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios, dice, y bajó a Tarsis y descendió a Jope. Bajó a la ciudad de Jope, donde encontró una nave que partía a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dios le habló y él dijo: no, ahí nos vemos, y descendió. Ahí mismo en el versículo 15 dice: tomaron luego a Jonás y lo echaron al mar, para abajo. Y se aquietó el furor del mar, sintieron aquellos hombres gran temor por Jehová, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Pero Jehová tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Para abajo. Capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. O sea, déjenme les digo algo. Yo no sé los libros para criaturas si hacen daño en las imágenes, que de repente va Jonás allá adentro de la ballena, con el agua como hasta por aquí, ¿no? Así, haciendo olitas adentro del... O sea, no era así. No había sillón adentro del pescado, o sea, no había cama, o sea, estuvo 3 días y 3 noches. El pescado andaba, salía y se metía al agua. Decía, y él me oyó, dice, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, para abajo, en medio de los mares. Me envolvió la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me envolvieron hasta el alma, me cercó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Andaba lleno de hierbas el pobre de Jonás. En la oscuridad, decía, estoy encerrado por oscuridad. Eso es lo que sucede cuando el hombre toma decisiones que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola del hijo pródigo? Lucas 15:11, me lo sé porque me convertí con él. Si un día el hijo menor fue con su papá y dijo: papá, ya no quiero estar cerca de ti, me quiero ir a pecar, me quiero ir a gastar tu lana, échame la parte de la herencia que me tienes, aunque no te hayas muerto. Dice que no pasaron muchos días y el papá lo juntó, se lo dio y se fue a emborrachar, a tirar el dinero, a vivir con prostitutas y a acabar en un momento dado dándole de comer a los cerdos. El pecado es hacia abajo, es a la suciedad, los entregó a la inmundicia, dice el Señor ahí. Pero un día, ese hijo pródigo, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen pan en abundancia? Y aquí yo me muero de hambre.
Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y se levanta el hijo y va. Y dice la palabra de Dios que el padre viendo al hijo aún de lejos. O sea, acuérdense una cosa. Este hijo vivía con cerdos. Ustedes deben de saber, algunos espero, cómo huelen los chiqueros, cómo huelen las jaulas de cerdos. Huelen horrible. Este chavo seguramente así olía. Y dice que el padre salió corriendo, y se echó sobre su cuello a besarlo. Ese es el Dios que no pierde la esperanza en estos rebeldes. Es el Dios que no se da por vencido. Aunque la actitud del hombre sea en rebelión, la palabra dice que Él no se deleita con la muerte de los impíos. Y luego, después de que los entrega, vemos la lista de las cosas que el hombre empezó a hacer con la inmundicia. Dice, en las concupiscencias de sus corazones. Cuando vean la palabra concupiscencias, quiere decir los deseos de sus corazones. Dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Yo tengo un mejor plan, Dios. Yo tengo una mejor opción, Dios. La tuya no es suficiente para mí. Yo invento mi Biblia. Yo tengo mi teología. El hombre que justifica sus acciones y las cambia por la verdad de Dios puede ser alguien que esté en esta categoría. Una persona que haya caído a una desvergüenza, que haya cambiado la verdad de Dios y que diga, la Biblia, hombre, la Biblia es pura mentira. La escribieron hombres. Y sí, la escribieron hombres, pero en ocasiones estos hombres que dicen eso de la Biblia le creen más a las revistas como el Time, al New York Times, a Los Angeles Times, a los Times de este tiempo. Le creen más a revistas escritas por ateos, por gente abominable. A esas sí les creen, a científicos, que a la palabra de Dios. Y son hombres, pero a esas sí les creen. Esta es parte de la respuesta de Dios cuando se enoja. Esto es lo que hace Dios. Dios suelta a la persona. Y vemos la lista de lo que sucede. Y son como dice aquí, pasiones vergonzosas. Las mujeres empezaron a ser lésbicas, los hombres homosexuales, pero la lista es una lista larga. Es una lista que desafortunadamente viene a tocar a los corazones de muchos que tal vez no digamos, bueno, yo no vivo una vida de esa inmoralidad, tal vez, pero ¿qué de tantas otras cosas que vienen aquí? ¿Qué tal de estando atestados de toda injusticia, haciendo lo que les parece, lo que les gusta? Porque dice ahí en el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó ahora a una mente reprobada. ¿Qué es una mente reprobada? Una mente reprobada es esta. Es una mente que solamente está pensando lo que está contrario a lo que está escrito. Está pensando cosas contrarias a lo que Dios dice. No, yo con esos vatos no me junto porque son muy santos, no son muy piadosos. Mira, yo me lo acá, ni pari. Yo acá me la rifo sola, no. Yo no quiero nada de esas cosas con Dios. No me caen. O sea, las de Dios, no, mejor yo no leo. Una mente reprobada es una mente que no toma en cuenta a Dios, ni sus caminos, ni su palabra, ni su voluntad. Y la consecuencia está aquí. Dice que son injustos. O sea, la fornicación es la relación
sexual entre hombres y mujeres, todo pecado de inmoralidad sexual, igual que los otros, pero los otros del lesbianismo y la homosexualidad, ¿por qué dice que no eran naturales? Porque la naturaleza en la creación de Dios nos permite ver que la misma esencia de la creación del hombre y la mujer en su anatomía están hechos el uno para el otro. Y eso, dice la palabra de Dios, no es natural. Todos los demás, pudiéramos decir, pecados naturales, son de los comunes, son de los que cualquiera de los que estamos aquí pudiésemos estar manchados. Por eso dice que estaban atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia. O sea, ¿qué tan frecuentemente nos topamos con personas que lo único que piensan es dinero? Que lo único que quieren es dinero. ¿Qué tan frecuentemente estamos sufriendo por dinero, anhelando dinero, hablando de dinero? Eso es una avaricia que viene acompañada de una cosa muy terrible que se llama ingratitud. La ingratitud es: yo no estoy satisfecho con lo que tengo, quiero más. Puedes tener las mejores cosas y no te gustan. Tienes cosas que Dios te ha provisto y las desprecias. Siempre quieres más, no en un buen plan, sino en un plan de desprecio, de crítica. Maldad general, está generalizada, llenos de envidia. Mira que él tiene más, yo quiero aquello. Todos sabemos qué es esto. Homicidios, tal vez tú no has matado a nadie, pero tú has querido morirte o querer que alguien se muera. Puede ser un homicida contra tu misma persona, que estás tan harto de la vida que ya lo que quieres es que se acabe. Y le pides a Dios que te quite la vida, como lo hizo Moisés, y Dios se molestó con él. La palabra claramente dice que Dios es el dador de la vida. Y la vida es preciosa a los ojos del que la da. Contiendas, gente peleonera, gente que engaña, malignidades, murmuradores. ¿Tú te has puesto a pensar que en la categoría de pecados de una mente reprobada es una persona murmuradora? Una persona que se la pasa hablando de alguien más. Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, arrogantes, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. ¿Tú te has puesto a pensar que en la categoría de pecados abominables está eso? Gente, o sea, hijos que desobedecen a sus padres de una manera deliberada, intencional, y que los ofenden, injuriosos. Necios, ¿cuántos necios no vemos? Desleales, sin afecto natural. Una persona sin afecto natural, una persona desleal, es una persona que puede faltar a su pacto de matrimonio fácil, que se puede meter con cualquier persona. Esa es una deslealtad. Está hablando de gente que está casada y que rompe el pacto de su matrimonio metiéndose con otra persona que no es su esposo, por supuesto, su esposa. Sin afecto natural es una persona que no tiene afecto por sus hermanos, su familia, sus padres, la iglesia. Un afecto natural es un amor hermanable. No les importa. Lo único que piensan es en ellos mismos. Implacables, nada los detiene. Sin misericordia. Pues esta es una lista muy significativa y fuerte. Y en ella tal vez nos podamos ver de repente algunos de nosotros. Sin embargo, cuando una persona tiene a Dios en su vida, cuando el Señor Jesucristo es tu Salvador, cuando tú tienes este tipo de pensamientos en tu mente, reaccionas en arrepentimiento. Tú dices: Señor, líbrame de caer en tentación, líbrame del mal. Y yo te tengo que decir lo siguiente: cuando tú tomas en cuenta al Señor, puesto que vimos la contraparte de esto, de que Dios los iba a abandonar si ellos lo abandonaban, aquí en el momento en el que tú empiezas a clamar a Dios, Dios extiende su mano para cuidarte. Su mano poderosa está sobre de ti. Él es el más interesado en que a ti
te vaya bien. Tener una mente reprobada es una mente que ha rebajado a Dios, lo ha querido llevar a un plano humano en el que dicen, Jesús es mi amigo, Diosito es bien bueno, yo puedo hacer lo que sea, al cabo es misericordioso. Eso es rebajar a Dios a un plano humano. Dice la palabra de Dios que Dios no contenderá con el hombre para siempre y dice que va a tratar al injusto con su justicia divina. No os engañéis, dice Gálatas 6. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. Tú quieres sembrar bendición, tú siembra en la obediencia a la palabra de Dios. Y por último, esperanza para el pecador. ¿Por qué Pablo escribió esto? ¿Por qué Pablo escribe algo que aparentemente pareciera tan desesperanzador? ¿Saben por qué? Porque Pablo era tal vez el ícono de una persona sin esperanza, persiguiendo al pueblo de Dios, siendo él, como dijo él, un blasfemo. Él mismo, dice, era un blasfemo de los pecadores. Decía, yo soy el primero, yo soy el primero. Entonces el Espíritu de Dios mueve al apóstol Pablo a que escriba esto para hacernos saber las cosas de las cuales nos tenemos que mantener lejos de pensar, de querer, creer que nos podemos salir con la nuestra y que a Dios no le interesa. Dice, la razón por la que Dios los entregó a sus mentes reprobadas, a la inmundicia, a la perversidad, es que porque lo racionalizaron, dice, les dio conforme a los deseos de su corazón. ¿Eso es lo que quieres? Eso te voy a dar. Los dejó. Ahí estás. Entonces, si alguien tenía esperanza para alguien que viviera en inmoralidad sexual del tipo que sea, y otra de las razones por la que el apóstol Pablo pone esto en una perspectiva tan clara, es para que cualquiera de los que estemos aquí no digamos, es que nació lesbiana, o es que nació homosexual, o es que nació mentiroso, o es que nació ratero, o es que nació asesino, y así se quedó. Dios así lo hizo. Decir una cosa de esas es rebajar la verdad de la palabra de Dios. Si Dios nos hubiese creado de esa manera, puesto que todos nacemos con tendencias pecaminosas desde chiquititos, no habría esperanza para nosotros. Pero todas y cada una de estas palabras que están aquí escritas, cada uno de estos pecados, son acciones y decisiones que nosotros tomamos. Por eso hay esperanza. Si una persona dijera, es que yo nací adúltero desde que nací, yo nací desobediente a mis padres desde que nací, pues la verdad es que todos nacemos manchados de todos estos pecados desde que nacemos. Pero para eso hay esperanza. Para eso nos muestra el Espíritu Santo de Dios que hay esperanza para todo pecador. Dice Ezequiel 18:23, ¿acaso quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor. ¿No vivirá si se aparta de sus malos caminos? Claro que vivirá. Independientemente de la situación en la que tú te encuentres el día de hoy, sea una relación adúltera, lésbica, homosexual, Dios tiene un lugar para ti. Dios tiene un lugar para ti. Dios te quiere perdonar tu pecado. El Señor Jesucristo vino y murió una muerte horrible para pagar por esos pecados que aprisionan a la gente y la destruyen, queriéndole hacer creer que son, si practican estas cosas, felices. Oseas 11:8, ¿cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré hacerte como a Adma o dejarte igual que a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí,
se inflama toda mi compasión, dice Oseas 11:8. Se inflama mi compasión. Te voy a dejar así, no te puedo dejar así. Si algo quiere Dios es que nos arrepintamos y que nos volvamos a Él, al dador de la vida, a la fuente de nuestro gozo, al que nos corona de favores y misericordias. Ahí sí podemos decir, Señor, yo vengo a que tú me llenes y me fortalezcas como el búfalo y como el águila. Hay esperanza para todos. La segunda carta de Pedro, el capítulo 3, versículo 9, dice, no queriendo que ninguno se pierda, dice el Señor, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Tú puedes creer el día de hoy, si tú estás viviendo una situación de inmoralidad sexual o de cualquiera de estas cosas, y dices, hijo, bueno, es que para mí he tratado muchas veces, dice, y me encontrarás si me buscas de todo tu corazón. Si tú te tomas un tiempo en el que buscas a Dios y le dices, Señor, necesito una intervención tuya, por favor, sálvame. Dios te va a responder. Si necesitas ayuda, búscala. Busca consejería, busca quien te ayude, quien camine contigo este proceso. Quiero cerrar con una parte de Job, porque hay aquí algo que puede sucedernos a cualquiera de los que estamos aquí. Dice el capítulo 21 de Job. Dice, cuando la gente mala prospera, dice el versículo 14, dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a ti, que oremos a Él? ¿De qué nos sirve? Me va a re mal en la vida. ¿Para qué oro? Es como decirle a Dios, yo no quiero tus caminos. Dice, he aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. Una persona que en un momento dado le va mal en la vida, como estaba pasando Job por una situación como estas, fácilmente puede caer en la desesperación y decir, ¿para qué Dios? ¿Para qué me preocupo? ¿Para qué oro? No seas tú como el mulo o el caballo sin entendimiento. No seamos como esa gente que dice, Dios no se da cuenta. Dice la palabra de Dios que Él toma acciones contra esas personas. Y no únicamente los habrá de entregar a una mente reprobada, sino que les va a quitar su cuidado. Ya no cuidaré de ti. Yo creo que para empezar este año sería de suma utilidad que consideráramos nuestros caminos, que consideráramos si el día de hoy tomamos decisiones para el resto de este año. Me gusta el nombre del año 2020, la visión perfecta. De hecho, me memoricé hace muchos años el versículo 20 del capítulo 20 del libro de Proverbios, que hace una advertencia contra los que maldicen a su padre o a su madre. 20:20 dice Proverbios, al que maldice a su padre o a su madre se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Al que maldice a su padre o a su madre se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. 20:20. 20:20. Oscuridad tenebrosa. Queremos nosotros que sea un año de visión para caminar en los caminos de Dios, siendo obedientes, buscándole, invocando su nombre y dándole gracias de que nos escucha y que nos ama. Ahora sí podemos decir, Señor, yo invoco tu nombre sobre de mí. Dice, todo aquel que invocare su nombre no será avergonzado. Todo aquel que a mí clame, dice, y venga a mí, yo le voy a recibir. Si tú has estado pensando en acercarte a Dios, lo has dudado porque a lo mejor Dios es el que te quita el gozo, es todo lo contrario. Él es el Dios del gozo. Él lo inventó. Dice
creo que es el Salmo 16, delicias a tu diestra hay para siempre. Si algo tú y yo queremos es experimentar la gracia, el poder, el favor de Dios todos los días de nuestra vida, pero lo queremos hacer, hermanos, caminando cerca de Él. Amén. Vamos orando, vamos a pedir a Dios. De hecho, les voy a pedir que se pongan de pie. Creo que es bueno que nos pongamos de pie y que de una manera diferente oremos a nuestro Señor. Este martes estaremos poniendo este año en las manos del Señor, nuestro primer martes de oración del año. Vamos a orar. Padre, palabras tremendas hemos leído el día de hoy, pero palabras gloriosas también, al ver cómo tú nos adviertes, nos proteges, nos llevas a tener una consideración seria de tu hermosa palabra, y todo por amor a tu nombre, Señor. Todo porque nos amas y porque quieres lo mejor para nosotros. Te pedimos tu ayuda, Padre, en el nombre de Jesús, en que habremos de querer tomarte en cuenta en todos nuestros caminos para hacer tu preciosa voluntad todos los días de nuestra vida, aún en esos días difíciles, como los que algunos estarán pasando el día de hoy. Padre, bendecimos tu nombre y no solamente pedimos tu bendición, venimos a recibirla, Padre, y te damos muchísimas gracias porque tu misericordia es para siempre y porque todo aquel que se acerca a ti hallará la vida eterna. Padre, te pedimos tu bendición y te damos muchas gracias el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén.